Esta es la segunda sesión del Señor de las Moscas de William Golding. Y a manera de introducción me gustaría decir que se me hizo bastante sencilla la narración en el sentido de que es muy directo, ¿no? De esto sucedió y esto es no iba a decir lo malo, pero más bien como este es el conflicto, esta es la solución y esta es la no solución y esto es lo que te deja intriga para después, ¿no? Este, Aquí nos damos cuenta del peso que tienen Jack y Ralph al darse cuenta de lo que es tener responsabilidades de un grupo. Y también se distingue mucho porque Piggy empieza a alzar más la voz, ¿no? Y bueno, y aunque alce la voz, pues como que no le hacen mucho caso y se da cuenta que como que las reglas no aplican para él, o sea, que siempre es como hay que seguir esto, hay que usar la caracola o tal, pero a él, iba a decir bullying, pero creo que en este contexto del libro, más bien sería como no sé, creo que podremos encontrar otra palabra, porque para empezar, el bullying no estaba catalogado como tal en ese entonces. Y en segundo lugar, dado el contexto del libro, me gustaría llamarlo de otra forma porque es más como en esta retórica de los líderes, ¿no? Entonces es como como silenciar a alguien como Piggy, ¿no? Este, y Bueno, iba a dar me iba a adelantar un poquito, pero mejor los quiero escuchar a ustedes antes de continuar. ¿Qué les pareció? Sí, no sé, la verdad es que, o sea, digo, de los dos capítulos me gustó más el primero, ¿no? Que es pues justamente cuando Piggy hace notar cosas que tal vez uno incluso no necesariamente no notó, ¿no? El hecho de que ni siquiera dejaban pensar a Ralph que, digamos que se supone que Ralph era el líder, pero en realidad eh, o sea, la masa como tal tiene un comportamiento y tiene una dirección, no necesariamente, no, o sea, no es que la masa no haga nada si no está Ralph, ¿no? Sino más bien simplemente lo ponen como líder honorario, pero cada quien hace lo que quiere, ¿no? Cada quien hace las cosas y Piggy es el que levanta la mano y está preocupado por esto y está preocupado a tal punto que es el único que se da cuenta que no está alguien que debería de estar, ¿no? Y bueno, a mí definitivamente mi personaje es Piggy. Este, eh, o sea, me gusta mucho cómo él está sí al tanto de todos, sí al tanto de las preocupaciones que son tal vez hasta vitales. Eh, pero sí, definitivamente tiene que ver con que él es incapaz, en este caso, de dirigir a los demás, ¿no? Y eso definitivamente, pues, le está afectando al grupo. Es- Pues, perdón, sí, pero quizás o sea, siento que los dirige en el sentido de cuando hay como chamba, ¿no? Cuando, o bueno, lo intenta y da ideas de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero sí tienen mucho sus acciones muy libres en cuanto a que son niños y piensan en divertirse, ¿no? Y el mismo Ralph siento que al inicio era así de que tenemos esta isla para nosotros, ¿no? Hasta se me hacía raro que no estuvieran llorando y diciendo mamá. Entonces, sí, desde el inicio es muy este pensamiento infantil en el sentido de pasarla bien, ¿no? Y disfrutar. Y Ralph tal vez intenta las cosas de orden, pero no le hacen tanto caso, ¿no? Porque a fin de cuentas es el líder, pero sigue siendo un niño que no tiene mucha autoridad, ¿no? Que no tiene manera de poner su autoridad, porque en realidad no hay un orden y no hay una jerarquía y no hay nada que lo determine como jefe, excepto el hecho de que dijeron que lo era, ¿no? Y que tiene la caracola. Pero justo lo de las reglas se me hizo bien interesante con Piggy, porque es como, bueno, sí, pero para ti no aplica, ¿no? Y me recordó a Chicas Pesadas, cuando es lo de, no te puedes sentar aquí porque no traes ropa deportiva, y es como,
para mí no aplican las reglas. Y así, como que esa autoridad social también, ¿no? Sí, que empiezan a darle valor a las personas como grupo, porque como que siento que Piggy es incomprendido. Se trabó, Este, ¿verdad? no, nada, es que estaba diciéndole que dije, es que me escucho a mí misma, Ah, entonces me causaba conflicto. Qué curioso. Entonces, como que siento que es incomprendido, siento que no se identifica con nadie, o sea, cuando vemos a Jack y Ralph y su relación, como que siento que congenian más, pero siento que Piggy es como el marginado del grupo, como el extranjero, como el que no encaja, y justo creo que también eso genera demasiada fricción y, y no sé, como que ahí está, como dice Rose, autoridad social, pero también como este juez social de quién es el que vamos a aceptar y al quién no vamos a aceptar en nuestro círculo. Porque si se dan cuenta es el único que no está adentro porque es aburrido en cierto sentido, ¿no? O sea, Ralph les da como, quieren emocionarse, entonces les voy a decir que vamos a prender una fogata inmensa y todos se van a poner súper eufóricos y sin medir las consecuencias, ¿no? Y Pig es el aburrido que recuerda a un adulto. Entonces, todos los niños adultos creo que siempre fueron muy rechazados en sus círculos, ¿no? Em, También algo que me parece muy interesante envidiosa. es Jack, porque siento que no demuestra muchas emociones, como que es esta persona súper reprimida y justo me causó como mucha curiosidad el tema de que le costaba como aceptar que tenía miedo de matar un animal. O sea, yo creo que tiene miedo de hacerlo, le pesa, pero él dice, y la próxima vez lo voy a lograr, y como que demuestra esta agresividad que viene desde el dolor y el miedo, y siento que es un personaje que puede ser muy noble, pero que igual con su actitud como muy agresiva con Piggy, quiere demostrar como que a través de mostrar esa cara, nadie le puede hacer daño y no puede ser vulnerable. Entonces, como que creo que también es un personaje muy diferente a los otros dos, como Ralph y Piggy. Justo yo noté esto en los personajes, en los tres personajes que se podría decir como los protagonistas, como los centrales, que son Jack, Ralph y Piggy, que notamos en este capítulo, bueno, estos capítulos, que Jack y Ralph congenian un poco más, ¿no? Lo cual es curioso porque Jack también, o sea, como nos lo presentaron en el capítulo 1, se ve que es de los que sigue reglas, ¿no? También, o sea, como que sí tiene más conocimiento, sí es como de que, ok, esta regla funciona. Y Ralph no, Ralph daba más la impresión de que no le gustaban las reglas. Y Piggy era como, amo las reglas, ¿no? O sea, necesito saber qué onda. Y sin embargo, Jack y Ralph sí congeniaron bastante bien. Seguramente por estos como estereotipos y apariencias que cargan mucho con lo que se decide socialmente, justamente como con la autoridad. Porque fíjense cómo el hecho de, o sea, Piggy podría ser como tomar el papel como del adulto, ¿no? Del responsable de, ok, hay que seguirlo a él porque él sabe que tenemos que ser un refugio, porque sabe cómo organizarnos, pero vean lo importante que es subconscientemente las apariencias y el cómo se comunican, ¿no? Porque ni siquiera supieron por qué votaron por Ralph y a la fecha ni siquiera saben por qué siguen, aceptando las ideas. Es decir, cuando les dicen lo de la fogata, es como, sí, hagamos la fogata, sí, súper felices, pero después ya les da igual, ¿saben? O sea, como que no saben la importancia de hacer la fogata. O sea, solo como que dicen, sí, es importante, pero no saben como la carga de esa importancia. Y creo que ahí también es muy importante llevarlo en el sentido de la comunicación, porque Piggy podría tener como muy buenas ideas y estar como que mucho más centrado en lo que se necesita que hacer,
pero no sabe transmitirlo, no sabe comunicarlo, no sabe ser como un buen líder, que era lo que platicábamos la sesión pasada, ¿no? Que Ralph tiene este carisma, esta forma de comunicarse que congenia mejor con las personas, pero no sabe cómo dirigirla, o sea, dirigirse, ¿no? Y luego tenemos a Jack, que tiene un poco de los dos, pero está como que privado de como sus emociones y de cómo expresarlas también. Y eso me lleva a otra vez a nombrar a los medios de comunicación y cómo los utilizamos. Por ejemplo, lo siento, pero lo primero que se me ocurre es AMLO, de cómo, que se dio cuenta de cómo los medios de comunicación estaban siendo eh, controlados por alguien, ¿no? No, para no politizarlo tanto. Y él dijo, necesito transmitir también a la gente que congenia con mis ideales, mis propósitos, etcétera. Entonces también voy a tomar un medio de comunicación. Y supo que YouTube era una plataforma perfecta. Y a la fecha, en YouTube es el más escuchado de Latinoamérica. ¿Y a qué voy con esto? Que si Piggy supiera transmitir mejor, si supiera por qué medio llegar, cómo acercarse a ellos, igual y sería el mejor líder y ya tendrían refugios, ¿no? Y me lleva también al pensar en actualmente nosotros cómo estamos comunicando estas ideas que creemos que son las mejores o que incluso tenemos pruebas, argumentos, etcétera. No solo tener los medios para hacerlo, porque podríamos tenerlos, sino también saber cómo utilizarlos y cómo llegar a la gente. Es distinto, ¿no? O sea, cómo utilizar Instagram, ok, check. Pero ¿cómo vas a llegar a la gente que te interesa llegar? Porque es muy distinto llegar con un libro en blanco y negro, con un título súper largo y palabras complejas, a llegar con un libro más atractivo, con palabras que lleguen, ¿no? Que llamen la atención. Y bueno, por ahora es eso. Adelante, José. Está interesante porque yo creo que este tipo de lecturas, al ser como tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, yo diría sencillas en cierto punto, de la narración y de las actividades que pasan y de las dinámicas, que les damos cierta interpretación, ¿no? Y vamos jugando con esa interpretación que no necesariamente es el hecho de que no necesariamente el hecho de que esté escrito y que nosotros lo interpretemos de esa manera le da un sustento de veracidad, ¿no? Pero está interesante ver las interpretaciones de cada quien y cómo cada quien lo lleva a cierto nivel. Estaba pensando en eso cuando yo pensé que podemos ver a Piggy como alguien que no está siendo un buen líder, ¿no? O que no es un buen líder porque no está siendo seguido por estos niños, ¿no? Sin embargo, también lo podríamos interpretar como que estos niños pueden no estar listos para el liderazgo de Piggy en el punto de que es un líder que debe de ser elegido por todos, no como fue Ralph, simplemente por su imagen, ¿no? Y entonces cambiamos el juego, el punto de, a ver, el resultado de haber elegido a Ralph por su imagen es que le hacen caso para las cosas llamativas, pero para el trabajo, digamos que necesario y no tan divertido, no le hacen caso, ¿no? Porque ese tipo de actitudes de elegir a alguien porque es atractivo es ponerle cierta responsabilidad a esa persona, pero uno no es necesariamente consciente de lo que significa eso. Y al no ser consciente de lo que significa eso, la decisión tampoco es necesariamente eh, o sea, el voto podría decir que tiene el mismo valor de alguien consciente e inconsciente, pero no tiene la misma representatividad, porque la persona no va a seguir, digamos que siendo parte de la sociedad en la acción. No sé si estoy haciendo muchas bolas, pero a lo que voy es, estos niños, este niño que votó por Ralph, pero realmente no importó tanto su voto porque solamente participa en algunas actividades de la sociedad, ¿no? Sin embargo,
mi hipótesis es, tal vez si estos niños fueran conscientes del peligro, del riesgo que están viviendo y de lo necesario de alguien más, no sé, estructurado, más responsable para dirigirlos, entonces participarían mucho más, o sea, elegirían al correcto y participarían mucho más en construir las cabañas, en hacer, o sea, en elegir realmente lo mejor para la sociedad, no esperando que un líder se los indique, sino haciéndolo con una guía, pero haciéndolo por propia voluntad. Y justo, bueno, va ligado con lo que ha dicho Mariana y José, o sea, Mariana hablaba de el medio es importante, pero también creo que la intención del por qué quiere ser líder Ralph. Y la realidad es que creo que el Ralph es un mal líder. No creo que es bastante, pues, evidente que es un mal líder, porque al final está más o antepone el hecho de que le guste a los niños lo que está proponiendo, más allá de que él dimensione las consecuencias de las cosas que quiere hacer. O sea, por ejemplo, lo de la fogata, o sea, fue totalmente descontrolado, pero estaba tan nervioso de que empezó a ver que no, como que no estaban coincidiendo, que estaba perdiendo como su atención, etcétera, recurrió a darles diversión sin dimensionar cuáles eran sus necesidades reales, ¿no? Como el refugio, el alimento, etcétera, y crear una fogata que se salió en descontrol, pues realmente no era una necesidad, que al final incluso puso en peligro a todos, ¿no? Entonces, creo que también el que los líderes velen por el bien común de eso, ese grupo es importante y que al final creo que Piggy medio lo hace, pero lo hace con un sentido de así son las cosas, pero no creo que lo haga genuinamente porque quiere, porque se preocupa por los demás, ¿no? O sea, sabe seguir reglas y sabe que las reglas no se están cumpliendo, pero no estoy tan segura que lo haga de una forma empática con todo el grupo. Interesante punto. Ana, adelante. Fíjense que a mí me llamó la atención de que por qué si todos eligieron a Ralph, por qué no obedecían, por qué no lo obedecían, ¿no? Y pues también coincido con lo que dijo Mariana, que muchas veces tú puedes tener toda la buena intención de ser líder, pero tal vez no posees las habilidades, el carisma para atraer a la gente, para que te sigan. Y pues eso tal vez le pasó a Ralph, ¿no? Que él tenía toda la intención de cumplir con el rol de líder que le habían asignado, pero tal vez no tenía las cualidades para ser un líder que lo siguieran. También fíjense que estoy leyendo el libro de Friedrich Nietzsche que habla, así habló Zaratustra, y me llamó tanto la atención que dice que es más fácil obedecer que dar órdenes. Déjenme leerles esto que me llamó la atención de Nietzsche y que habla sobre el liderazgo, ¿no? Dice, a ver, esperen. A ver, esperen. Ay, déjenme Ay, lo perdí. Bueno, ahorita lo busco y se los leo. Así, Pero así de difícil está el liderazgo. entonces, muchas veces podemos juzgar al líder, ¿no? Ay, es que sus ideas no me gustaron, qué sé yo, pero también hay que pensar, pues lo que dice Nietzsche, ¿no? Que es más fácil obedecer que dar órdenes. Y tal vez no pensamos en la posición que está jugando el líder, la responsabilidad que tiene y las habilidades que tiene que desarrollar cuando todavía no las posee para ser el mejor líder.
Y también me imaginaba que podría resultar mal de cuando dieron la idea de que hicieran la fogata y que todos dijeron, sí, me parece buena idea, sin meditar, como dice Mariana, que esto se saliera de control y podría incendiarse todo y perder la vida, ¿no? Y pues el líder dijo, hagamos esto y los demás lo siguieron sin cuestionar lo que había dicho. Bueno, esos son mis comentarios. Déjenme buscar esto que les digo de lo que dice Nietzsche del liderazgo y se los leo. Vale, gracias. Cuando la tengas, nos avisas. Sí. Y no sé, yo creo que tal vez en si se ponen a pensar en todo lo que han visto de películas o incluso de conferencias y de temas organizacionales, podríamos decir que siempre está como responsable máximo el líder, ¿no? Y recae el peso en esta persona que si no le hacen caso es mal líder, pero si le hacen caso y van a algún lugar malo, es culpa del líder también, ¿no? Y entonces, yo creo que y esto lo paso un poco al tema de la democracia y al tema porque al final por eso elegimos el libro, ¿no? El tema de estas personas que no son el líder, no sé si necesariamente carezcan de responsabilidad, ¿no? No sé si más bien sería importante poner foco en el que vota por la persona, ¿por qué vota? ¿No? ¿Qué es lo que espera de esta persona? Y la responsabilidad que tiene al votar por este líder, ¿no? Y tal vez un poco esta forma de lavarse las manos diciendo, es que Ralph es un mal líder, ¿no? O tal otra persona es un mal líder, cuando realmente tiene mucho que ver no solamente la persona que está encabezando, sino todas las personas que lo eligieron, ¿no? Desde el momento en el que eligen por simplemente que les llamó la atención. Yo no creo que el enfoque deba ser, ah, eh, tienes que ser buen líder, pero además tienes que llamar la atención, ¿no? Sino más bien decir, ok, a todas las personas a las que les llama la atención y votan por el que les llama la atención, tal vez tendrían que modificar eso, ¿no? Porque simplemente el hecho de que decidan a través de ¿cómo se dice? Un aliciente visual, ¿no? Es el problema. No es el problema necesariamente el individuo que está ahí, porque pueden poner lo que sea. El problema es que pongan lo que sea. Si es brillante, lo van a votar, ¿no? Entonces, ¿quién está mal? ¿El que es brillante o el que vota, ¿no? Brillante me refiero a que es llamativo visualmente, ¿no? Sí, Miren, creo que aquí justo. tengo, Ah, ok, adelante. mira, dice, ¿por qué es más difícil mandar que obedecer? Y no solo porque el que manda lleva el peso de todos los que obedecen, y ese peso fácilmente lo aplasta. Justo lo que le estaba pasando a Ralph, ¿no? De cuando le comenta a Exacto. Jack, ajá, pero se me fue la idea que era, ajá, justo quiero recordar lo retórico del libro, que es que son niños, y que, o sea, votaron sin saber, o sea, votaron porque dijeron, está chido votar y quiero sentirme grande, ¿no? Y por el lado de Ralph y los otros, bueno, y Jack, iba a decir líderes, pero pues no. Por lado de Ralph, él también está aprendiendo a lo que es ser votado, ¿no? O sea, iba a decir población, tanto los niños, como Ralph, están aprendiendo cómo es em,
hacer una sociedad, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo con lo que mencionaba José, y, o sea, pero como parcialmente, como un todo, en el sentido de em, tanto ellos no están listos para el líder como que el líder no está listo para ellos. O sea, necesitan entenderse mejor, ¿no? Pero aquí lo complicado es que son niños, o sea, apenas están entendiendo cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, sucedió lo del fuego y todos espantados, o sea, pero hasta ahí, ¿no? Hasta que Piggy dice, oigan, ¿dónde está el niño que tenía la mancha en la cara? Y pues se dan cuenta que no está y que probablemente se murió, ¿no? E incluso evaden eso, o sea, nada más lo comentan y como que todos se quedan sacados de onda, pero hasta ahí. Todavía no miden las consecuencias. Por ejemplo, cuando mencionan lo de la serpiente, lo del monstruo. Ahí el Ralph como líder, pésimo, ¿no? O sea, ni siquiera supo cómo aliviar ese malestar de que había un monstruo, que por cierto, se me hizo magnífico porque me recordó que así se hacen los mitos, o sea, creo que creo que los mitos, no creo, estoy segura que los mitos hacen, también unen a las sociedades, ¿no? Por algo se hacen historias. Este, mm, y bueno, ajá, el problema aquí es más bien que no saben como el peso de las responsabilidades, que es lo que nos estaba demostrando este capítulo. Como Ralph con Jack comentando, es que llevamos todo el día haciendo los refugios y se están cayendo, o sea, no sirven para nada. Y Jack lleva todo el día tratando de cazar y no sirve para nada. Entonces, también ellos están dando cuenta justo la frase que comentaba Ana, ¿no? O sea, líder dar órdenes también cuesta muchísimo trabajo si los que tienen que seguirlas no saben el trabajo que conlleva ser líder tampoco, ¿no? Este, mm, y también quería remarcar como estos roles que nos dicen. No sé si ustedes también lo vieron, pero a mí se me asemejó como Jack, que es el cazador, y Ralph, que se quedó como en la casa, o sea, haciendo la casa. Y dije, wow, ¿por qué me despertó eso? Porque luego pensé en hombre y mujer y dije, qué locura, o sea, aquí solo son hombres, ¿no? Pero me pareció muy importante que el autor también haya dicho, tiene que haber roles, ¿no? Y apenas se están identificando con ellos, porque Ralph no quería ir a cazar, pero tampoco se sentía muy bien estando haciendo como el refugio, ¿no? Y, por ejemplo, los niñitos no tienen o sea, ni siquiera son personajes completos. O sea, creo que los niños son como todo un personaje nada más, ¿no? Porque tampoco saben las responsabilidades ni sus consecuencias. Y bueno, yo así lo vi como esta familia. Y creo que es lo que falta, ¿no? Vernos como familia para poder saber que la responsabilidad de uno puede impactar en la responsabilidad de todos. Y ahorita con lo que hemos estado platicando, me despertó el por qué elegir un líder, ¿no? Pueden ser tres líderes, o sea, cada quien pensando en cosas distintas y llevarlo a un consenso. Porque sí creo que se necesita un líder, o sea, en el sentido de que alguien que ponga el orden para que no todos hablen al mismo tiempo, etcétera, como lo de la caracola. Pero no creo que solo una persona deba tomar la responsabilidad, ¿no? O una persona decidir por todo, o sea, como no sé si vieron Game of Thrones, pero el rey y siempre tenía como a su mano derecha, ¿no? O sea, y así. Mariana ya está proponiendo una división de poderes. Este, y Es buena nada, idea. súper comentario, súper rápido. Cuando dijiste los niños como un ente, me recordó a los kindergardianos de recreo. Es Totalmente, como que totalmente. en masa. Siento que iba por la misma línea justo, entonces intentaré no ser tan repetitiva. Comenzaré como con la figura, o bueno, este monstruo, ¿no? Esta bestia serpiente, se me hizo interesante porque desde que llegaron a la isla yo me decía, no manches, algo malo tiene que haber ahí, ¿no? O sea, algún animal, algún peligro, ¿no? Pero nada, nada, y que se metían entre las lianas y no sé qué, y no les pasaba nada. Y dije, ay, al fin, ¿no? Hasta que llegó la bestia porque como que siempre tiene que haber este antagonista, ¿no?
algo malo, ¿no? Algo que nos preocupe. Y siento que es muy humano en sí también, siempre necesitar ese miedo, ¿no? Siempre tener algo que lo que nos angustia, que a la vez es lo que hace que tengamos como que este instinto de supervivencia también, ¿no? O sea, es bueno, pero se me hizo interesante que justamente dice, se transforma en las mañanas y se vuelve como troncos o algo así, no me acuerdo qué palabra usaba, pero algo así como algo de la naturaleza. Y dije, órale, o sea, ¿será que, o sea, puede que ni siquiera haya una bestia y sean simplemente los troncos en la noche, cómo los ve y se imagina, y todo es la imaginación. Y nos pasa cuando somos chiquitos mucho que en la oscuridad tenemos miedo, ¿no? Porque ahí es cuando la imaginación se despierta, ¿no? Ahí es cuando, como no ves, tu mente dice, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay eso, ¿no? Entonces es como, se me hizo interesante que ya se manifestó este miedo, pero que a la vez también es como un miedo infantil, pero que también sigue siendo un miedo adulto, ¿no? Que a veces tenemos miedo de cosas que ni nos van a pasar, que ni siquiera están ahí realmente, como el sobrepensar, la ansiedad, todo eso, también está, o sea, hace este paralelismo, ¿no? Y lo de la relación entre Jack y Ralph, que lo viste como hombre y mujer, yo pensé lo mismo, o sea, los vi como una pareja así rancia, ya que se odian, ¿no? Como un matrimonio de muchos años y ya se odian y les están así reclamando, y tú no hiciste esto y tú no hiciste lo otro, ¿no? Entonces, creo que sí era la intención. Que lo viéramos así, yo sí pensé, "Ay, estoy mal, pero me siento más tranquila sabiendo que también lo viste así. Em, ¿Y qué más? Ah, pues sí, que sí era muy así como de que yo hago las cosas de la casa y yo voy por la comida, como sí muy, de roles, y que los niños todos son como si fueran sus hijos, ¿no? De que estos chamacos hacen lo que quieran y así, ¿no? Que las quejas muy de familia, justamente, sí, como una pareja y sus retoños y sus hijitos. Y el personaje de Jack me da mucha intriga porque siento que, o sea, recuerdo que cuando lo describe dice que es feo y así como que dice cosas malas, pero no tonto, como que recalca, no es tonto, es inteligente. Y su agresividad y como necesito matar a los cerdos, ¿no? Y como entierra el cuchillo muy a lo un hombre pegándole a la pared, ¿no? Como que lo sentí muy así su comportamiento de masculinidad, que necesita demostrarla, ¿no? Así de que yo soy malo. Y como que me da miedo, como que sí, o sea, tengo así como de que digo, esto se puede poner, eh, quizás que si tiene mucho poder, Oscuro. pudiera usarlo de cierta forma no tan buena, no sé, estoy como especulando, pero me dio ese feeling de que Jack me preocupa, ¿no? Y me intriga, quiero ver cómo sigue el Jack. Por dos. Yo sigo con el tema del grupo y de la responsabilidad que tiene el grupo. Y tengo como esta pregunta de, ¿ustedes, si tuviéramos que asumir que el chico con la mancha en la cara murió en el incendio, ¿de quién es la culpa? ¿Quién se hace responsable por esa muerte? ¿Nadie es responsable de esa muerte entonces? ¿O simplemente murió, pero es causa del destino, ¿no? Y lo digo porque justamente, eh, o sea, pues es como alguien que pues simplemente sufre las consecuencias generales de la sociedad, ¿no? La sociedad decidió hacer algo y intencional o no intencionalmente, el niño termina muriendo, sufriendo esas consecuencias, ¿no? Entonces, al final ese silencio de, no, pues, o sea, al parecer sí estaba ahí en el incendio, es, pues yo creo que simplemente un momento incómodo para la sociedad en general, pero no se sabe
qué hacer o cómo responder porque nadie quiere asumir esa responsabilidad, ¿no? Y al final, pues, por lo menos hasta ahorita la responsabilidad se diluyó, ¿no? Adelante, Ana. Gracias, José. Ay, no, perdón, no bajé la mano hace rato. Ah, ok, no te preocupes. Esa pregunta que haces, José, muy buena, de quién es la culpa, porque me despertó muchos pensamientos para empezar. Pero bueno, los primeros, me voy a quedar pensando en eso, pero lo que me llega ahorita es nos estamos olvidando de algo muy importante que también mencionaron en estos capítulos y un tema que quisimos comentar con el libro pasado, que es la guerra. Porque estos chicos iban en un avión, ellos iban, estaba todo bien en su sociedad, iban en un avión, tenían un piloto, tenían supervisión, tenían ayuda, tenían comida, agua, había orden, y de repente la guerra. Caen unos balazos y se caen a la isla, sin supervisión, sin orden, sin comida, sin refugio, etcétera, 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 sin avión, ¿no? Sin un piloto, sin alguien que los pilotee. ¿Y de quién es culpa? Es muy difícil decir eso porque mm, me llega la idea de, o sea, vuelvo a esto de no hay personajes, no hay personas sin su contexto. Aquí podría incluso decir, es culpa de la guerra, ¿no? Es culpa del piloto que no supo cómo manejar con los balazos. Es culpa de tal, 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 tal. Pero en cuanto a la muerte en sí, yo creo que es más el contexto porque no supieron actuar bajo algo que no habían sufrido, ¿no? Pensándolo de forma en que ellos tenían este orden y ellos estaban muy bien con esa sociedad que tenían, o bueno, muy bien en el sentido de que ellos ya sabían cómo moverse en ese avión, y entonces llega esta guerra y los arroja a un lugar en donde les dice, pues todo lo que hicieron, todo lo que vivieron no sirvió de nada, porque terminaron en esta isla, porque terminaron sin saber lo que es ser una sociedad. Entonces, ahorita están viendo estas repercusiones más bien, no repercusiones, se están adaptando a lo que su contexto es, y con contexto me refiero a su pasado y a este presente en el que las cosas tienen que cambiar y ellos se tienen que dar cuenta. Creo que ahí es donde también tiene este peso retórico el que sean niños, ¿no? Porque es el hecho de sucedió la guerra y acabó con la sociedad que conocíamos. Entonces empezamos desde cero. Sabemos que el sistema que teníamos antes no está funcionando. Entonces vamos a probar otros nuevos, ¿no? Que es esta isla, que son estos niños que están viendo cuáles fueron los errores. Este, mm, y bueno, me voy a quedar pensando en eso, ¿no? Porque son los primeros pensamientos. Este, mm, Quería hablar también de cómo Jack y Ralph les costó mucho a los dos decir como, bueno, ni siquiera lo dijeron así tal cual, este es mi rol, ¿no? Pero decir que no les estaba gustando lo que estaban haciendo y que los dos estaban como en estos roles, les costó mucho, pero después de esa comunicación se menciona que hubo más unión, ¿no? Que los dos supieron, como que estaban peleados y como que no les gustaba algo, pero los dos supieron que estaban en las mismas, o sea, que eran como los que mantenían más o menos en pie las cosas y justo el comunicar, ahí está la muestra del comunicar y del ser honestos con lo que está sucediendo, también puede llegar a unir. Entonces, imagínense que eso lo platicaran con los niños, ¿no? Porque aquí también tenemos este grave error de no ver, no hablar de las emociones, no hablar de lo que se tiene, ¿no? Cuando un niño habla del miedo que le genera este monstruo, que puede ser real o no puede ser real, pero él ve un monstruo y, y se ríen de él y le dice que no existe nada de eso, fue un pésimo ejemplo, ¿no? O sea, no voy a hablar, me voy a callar estas cosas que siento porque no está funcionando. Entonces también vemos la contraparte de entre Jack y Ralph y cómo es que eso los une, pero sigue habiendo este desfase entre líderes, que son Jack y Ralph, tal vez Pi, y los niños, ¿no? El ente de los niños. Está súper interesante cómo incluso la salud mental se vuelve algo social y colectivo, ¿no? Creemos que es responsabilidad de cada quien atender
su salud mental, que, o sea, hablando en nuestra sociedad es un privilegio que pueda la gente atender sus pues temas mentales y, y que al final tiene repercusiones en la comunidad. Y entonces creo que a veces no dimensionamos la responsabilidad colectiva que hay del tema mental. Y aquí se ve reflejado también. Sí, de acuerdo, que es justo como también la relación con Piggy, de que tiene problemas como de asma y todo eso, se relaciona, ¿no? El cómo son relegadas personas que podrían tener miedo, o en este caso, si lo extrapolamos, que pueden tener problemas psicológicos y problemas de salud, y cómo también son relegados e incluso burlados, ¿no? O sea, hechos menos. Este. Y me despierta esta parte ay, no me, anoté aquí que alguien lo comentó, no me acuerdo quién, pero que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y también un pasarla bien, disfrutar. Pero es que justo eso es lo que nos venden, o sea, justo es lo que nos dicen de, no sé, los libros de autoayuda, por ejemplo, o desarrollo humano, em, siempre es como, vive el presente, haz lo que tú quieras, pásala bien y disfruta. Ajá, pero ¿dónde está el colectivo? O sea, ¿dónde está el ayudar al resto, el platicar con las personas, el por qué no están disfrutando, preguntarles, ver cómo los podemos ayudar, ¿no? Que es justo hablar de más bien, hacer crecer esta unión de la que estaba hablando. Y yo creo que también es el punto de, bueno, yo difiero con Rox cuando dice que Piggy no lo hace, que lo hace por amor a las reglas más que por empatía. Y a mí sí me parece que genuinamente se preocupa por la gente, y ya lo platicamos en la primera sesión, ¿no? O sea, por la identidad de la gente. Les pregunta tú cómo te llamas. O sea, se vio claramente que le interesaba darle voz al niño chiquito que tenía miedo, que tenía pena para hablar, y entonces él la hizo de vocero, ¿no? Y, 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 y yo creo que sí tiene esta empatía y que mucho de, su, de su empatía viene por la fragilidad que él conoce o que él ha vivido y que no quiere o sea, y que sabe lo difícil que es vivir con esa fragilidad, ¿no? Y creo que el punto importante, bueno, para mí el punto culminante sería pues la ética, ¿no? El punto ético de a ver, sin ciertos valores, sin cierta ética, la sociedad va a ver, eh, bueno, puede llegar a ver por sí de manera individual, ¿no? Como lo estamos percibiendo en nuestra sociedad en general, ¿no? Y entonces nadie es responsable de nadie y entonces la gente incluso tiene miedo al compromiso, no hay una percepción de comunidad. Mariana, tú decías que, o sea, tendríamos que percibirnos como familia, ¿no? Y yo pensaba, pues es que nos tendríamos que percibir como comunidad, ¿no? Pero tú lo metes como en este círculo de mi familia, porque ya si entra en el círculo, ya es mío también, o sea, ya lo puedo hacer como, ya me puede interesar más, ¿no? Pero yo creo que tendría que ser desde el punto de la comunidad en general es algo a lo que pertenecemos, de lo que somos responsables y del que tenemos para, para con el que tenemos obligaciones. O sea, nosotros somos parte de esta comunidad y tenemos obligaciones con esta comunidad, ¿no? Y estas obligaciones, pues, es preservar los derechos de los demás, ¿no? En el caso de Piggy, pues, es darle voz al niño que tiene miedo, darle identidad a cada uno de los niños que están ahí. Digo, tampoco es que Piggy sea, bueno, por lo menos hasta ahorita no lo sé, pero no sé si vaya a ser perfecto en ese punto de que siempre, de que no vaya a equivocarse o que no vaya a ser individualista y todo eso, pero finalmente creo que
o sea, si estamos viendo cómo se comportan, estaría bueno pensar en qué es lo que haría falta para que se comportaran de la mejor manera posible o de la manera más justa posible. ¿Cuál sería el ideal para ustedes? ¿No? Sí, creo que por eso yo insisto mucho en saber comunicarlo, ¿no? Que no quiero que suene a que esto solo depende de quién, del líder, ¿no? O de quién comunica, porque para nada, o sea, también hay mucha responsabilidad, justo como lo que hemos comentado, de los votantes, de por qué elegir lo que están eligiendo, ¿no? Eh, pero justo por lo que comentábamos de que tal vez no están listos, siento que Mm, no es que no estén, o bueno, tal vez sí, no sé qué palabras utilizar, pero si no están listos es más bien el hecho de que no entienden esa responsabilidad, ¿no? No entienden los riesgos. Como cuando tienes 18 años y ya puedes ir a votar. Bueno, voy a hablar personalmente. Era así como de, genial, ya puedo ir a votar, pero ¿eso qué? ¿Sabes? O sea, ¿eso qué significa? En mi caso, ¿no? No sé qué responsabilidad tengo para votar. No sé qué tanto impacto va a tener mi voto, ¿no? Eh, entonces ahí me hubiera gustado, o creo que hubiera sido muy bueno que personas como, no sé, que estuvieran en la escuela en donde yo estudié, o que mi familia, o que incluso mi colonia, supieran llegarle a estas personas de 18 años, ¿no? O sea, que les llamara la atención con algo que supieran que lo iban a entender, que no les hablaran, o sea, si saben que a los 18 años la palabra responsabilidad no nos entra en la cabeza, entonces utilizar otras palabras, ¿no? O utilizar otros medios o así. Y creo que poquito a poquito, estas personas como yo en ese entonces, hubiéramos calado un poquito más como de, ok, necesito ser más responsable y tal vez así fuera creciendo ya en los conceptos, ¿no? Ya la palabra responsabilidad quizá no me hiciera tanto ruido, tal vez ya me aventaría a leer un poco más y así como que ir creciendo en unión, pero entiendo como lo difícil que es poder saber llegarle a alguien y que esas personas también te reciban, ¿no? Porque no, tampoco es como que va a depender todo de ti, como dije antes, ¿no? O sea, aunque hagas lo mejor posible, si estas personas definitivamente no quieren escucharte, pues tampoco va a funcionar. Entonces eh, justo cuando digo familia es más, creo que lo vi como comunidad, aunque creo que esa distinción de palabras sí es buena hacerla, en el sentido como de propiedad. Me recordaste a Úrsula K. Le Guin, justo, que mencionaba que Ana es novia familia. Y ahí me pregunto, ¿quiero llegar a eso también? O sea, como cuestionamientos, ¿no? Pero cuando menciono familia yo pienso en una comunidad en donde no hay un líder, pero no hay una autoridad abusiva, ¿no? O sea, que como que todos son iguales y todos se comunican y saben hablar entre todos y todos van por un mismo objetivo, ¿no? O tienen los mismos intereses. Adelante, Ana, gracias. Estaba pensando que no será que a veces solo hacemos lo que todo mundo hace y si es hora de ir a votar, pues voy a votar. No sé por qué, ni cómo, ni nada, pero como todo mundo hace eso, pues yo también lo hago sin analizar si eso es bueno para mí o qué consecuencias va a traer el que yo haga esto o aquello, consecuencias a mi vida y también a la comunidad donde vivo, ¿no? Pensando en el contexto en que ellos son niños y que pues votaron por un líder, pues nada más yo me imagino porque pues había que votar, ¿no? Y tal vez nosotros tenemos ese comportamiento de niños, ¿no? Porque cuántas cosas hacemos que sabemos que están mal, pero como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago, ¿no? Que no sabemos por qué hacemos. Ajá, ese era mi comentario. Gracias. Adelante, Vera. Sí, bueno, estoy viendo que se hablaron de muchísimas cosas, de muchísimos temas, ¿no? Quiero organizarlos. Por ejemplo, en el tema o en el punto de
de pertenencia o propiedad, ¿no? José hablaba de comunidad, de grupo, y tú hablabas de familia, entonces ahí está la diferencia, ¿no? Mi familia es más en el sentido de propiedad, más que de Cabe pertenencia. recalcar que en mi comentario no dije mi familia, sino Sí, familia. no, Pero eso continúa. fue algo como sobreentendido, ¿no? O sea, en el sentido de que hay una comunidad y en una comunidad hay muchas familias, y si lo reducimos con el término familia, quiere decir que ya la estamos sacando de la comunidad, por lo tanto se puede sobreentender que es mi familia. Ujú. Podemos generalizarlo en grupos, en sociedad, en comunidad, pero necesitamos tener la perspectiva abierta. Al irte al grupo familia, ya le estás reduciendo, por lo cual yo podría sobreentender que ya era más en un sentido de propiedad. Pero vaya, estaban saliendo esos puntos, ¿no? Pertenencia, propiedad, familia, comunidad, como salió también el de culpa. Yo no sé por qué siempre antecede la culpa, cuando finalmente nos podemos ir por el de responsabilidad, ¿no? ¿De quién era la responsabilidad o de quién era la culpa? Yo entendí que al principio pues fue un accidente, o sea, no queda muy claro cómo llegan allí, ¿no? A esa isla, pero finalmente todo transcurre en esa isla, ¿no? A la que tuvieron primero la necesidad de ponerle el sentido de propiedad. Y bueno, la responsabilidad del líder, yo estaba viéndolo un poco como el desarrollo Te estás trabando, Vera. que se da una foto, y todo eso es ¿ya se oye mejor? Sí, se me oye mejor entrecortado. Creo que ya. Ok, ok. Eh, bueno, yo estaba viendo lo de el criterio de la elección, ¿no? Que era un poco así como que, ¿por qué eligieron a ese líder, no? Pues lo eligieron como son, ¿no? Como unos niños, como algo vistoso, ¿no? El tema que les llamó la atención y que por eso, ¿no? El tener en la caracola, eso fue como lo que motivó que eligieran a Ralph como líder, como yo creo que muchos niños pueden tomar ese tipo de elecciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio de estas elecciones, ¿no? Porque efectivamente votaron, lo cual formaba parte del tema, ¿no? La democracia, los votos, pero como que tiene que haber un desarrollo, ¿no? Para llegar a un punto de madurez. Esos son niños, y hablábamos de llegar a los 18 años y saber el peso del voto. O sea, como que se va dando un desarrollo en esa conciencia, y obviamente con la guía de la comunidad y de la familia, del entorno que tienes, ¿no? Viéndolo como un hecho también, un derecho social. Yo puedo decir que no recuerdo cuál fue mi primera vez que voté, porque además no existía ni el INE, ni el IFE, y yo recuerdo que tenía yo una credencial de elector, llamémosle así, bastante como rudimentaria, que siempre la firmaba el secretario de Gobernación, porque al principio las elecciones se organizaban en el gobierno, ¿no? Y los funcionarios de casilla pues tenían la encomienda de esos cargos, se les daba a muchos empleados del gobierno con ciertas consignas, ¿no? Entonces, llegar a emitir tu voto por primera vez en un entorno así no va a ser igual que en un entorno como es actualmente, ¿no? Donde ya hay instituciones, hay mucha comunicación, mucha difusión, y hasta cierto punto, pues se espera una, una vigilancia real
acerca de las votaciones, ¿no? Pero pensaba en el criterio de elección y más pensándolo en el proceso actual que en el tema del libro, ¿no? O sea, ahí los niños eligieron democráticamente con votos quién iba a ser el líder, sin tener sin tener conciencia de lo que podía ocurrir, que ya estamos viendo lo grave del líder, de la elección del líder, ¿no? Que puede no cuidar una acción que termine fatalmente como se presume, ¿no? Con la desaparición de un niño del que todavía no se sabe qué fue. Y con el proceso actual, ¿no? ¿Cuál es el criterio por el que vamos a elegir? Nuestro desarrollo, ya pasamos la minoría de edad y ya tenemos una madurez donde tenemos bien definidos cuáles son los criterios de la elección. Esa era mi participación. Gracias. Yo como último comentario es hasta dónde llega la responsabilidad, si no vamos a verlo como culpa, hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque incluso en lo que dice Vera de la vigilancia de que las cosas se hagan correctas, ¿quién vigila? Pues la misma sociedad, ¿no? ¿Quién vigila que se vea? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, incluso, bueno, en el caso del proceso actual, pues son los mismos ciudadanos que se ofrecen como funcionarios de casilla, ¿no? Pero, o sea, no es que te paguen por hacerlo, es simplemente un servicio a la comunidad que se hace. Y en el caso de la novela, o sea, al final, ¿quién era responsable de cuidar al niño de la mancha en la cara? Pues todos, y todos fallaron en esa responsabilidad, ¿no? Todos no vieron por él. Y entonces, yo no diría que es culpa necesaria, o sea, que es únicamente culpa del líder. El líder podía tener cierta responsabilidad, pero la realidad es que es la sociedad la que no está, fueron los niños los que no les importó este niño, nadie lo cuidó, ni siquiera Piggy se dio cuenta, ¿no? Entonces, y nosotros como miembros de una sociedad, identificar hasta dónde está nuestra responsabilidad, ¿no? Y qué tanto participamos o hacemos, valer esta responsabilidad que tenemos, ¿no? Sí, muchas gracias casi fue un resumen, Vera, gracias de lo platicado. Y pues me llevo mucho que pensar. También quería, pues mencionar como siempre, la pluma del autor, que me gusta mucho cómo narra de forma como bastante directa, pero al mismo tiempo te deja como un poco de intriga y que te hace sentir parte de estos niños y decir, pues, ¿qué haría siendo un niño ahí olvidado, bueno, perdido? Y también me gusta mucho cómo pinta la isla, ¿no? O sea, que no se entiende muy bien, pero siento que así están los niños. Entonces, me encantó mucho la unión, el lazo que hace ahí entre Jack y Ralph. No te dice directamente se volvieron amigos, sino que se hablan de algo que les cuesta y sabemos que ahí hay un poco de unión. Y pues nada, terminamos con la parte de que al parecer se pierde Simon, ¿no? Uno de los que sí ayudaba, de los que sí era parte de la población activa. Ana, ¿quieres decir algo? Sí, tengo una pregunta para Vera. Oye, Vera, tú dices que o sea, entendí por lo que dijiste que a veces actuamos así como el resto de la gente, o todos parecemos borregos, uno hace una cosa y todos vamos a hacer lo mismo, porque nos falta conciencia. Bueno, yo lo de que todos hacen lo mismo no fue algo que yo dijera. Yo decía que hay un desarrollo, ¿no? Y precisamente estaba viendo que tenía yo la pregunta
a quién le toca o a quién le corresponde formar este criterio, ¿no? O sea, quién define los criterios para elegir, porque unos quisieran que se eligiera por las simulaciones, por la estampa, y no por el fondo, ¿sí? Por lo que hay, por el contenido. Eso puede ser un criterio, ¿no? Quién se veste mejor, cómo se ve mejor, qué tan cerca es porque dice groserías, o qué tan natural y fresca es porque brinca y se sonríe. O sea, hay criterios, ¿no? Y Y yo creo también, que todo ¿cómo se eso van a se elegir va esos madurando. criterios, no? Yo creo que es un proceso de maduración, es lo que yo decía. Tu pregunta me faltó, ¿verdad? ¿Qué es lo que me preguntabas? Perdón. Sí, como que ¿por qué tendemos a hacer lo que todo mundo hace? ¿Por qué sí, ¿por qué actuamos como niños, no? O sea, a lo mejor cuando eres pequeño, pues todavía no tienes muy desarrollado esa conciencia, ¿no? No eres maduro. Pero ¿por qué si llegamos a ser adultos y actuamos igual que niños, ¿no? Bueno, yo pienso, lo primero que te diría es porque hay muchas cosas que tal vez no se solucionaron cuando eras niño. Entonces te quedas en la adultez con esos problemas que no o sea, que no se solucionaron en tu infancia. Entonces puedes seguir repitiendo patrones, conductas de infante cuando ya no eres un niño. Y en el desarrollo, pues sí, hay edades en las que tú quieres ser integrado, ser reconocido por tus iguales, y ahí es cuando no quieres salir del patrón para ser aceptado, ¿sí? En la adolescencia es cuando más se ve esa necesidad de ser incluido, de ser aceptado, y obviamente, pues si quieres ser aceptado en el grupo de verdes, pues vas a ponerte verde para que puedas entrar a ese grupo. Por eso sería el tema de hacer lo mismo. Pero pues ya también en el desarrollo de tu personalidad, ya puedes empezar a separarte y ya de autodenominarte, ¿no? Ya no soy verde. Es más, yo no sé de dónde salió eso de estar como verde, ¿no? A mí no me gusta el verde. Y poderte ya definir como tal, ¿no? Como una persona que tiene sus propios valores. Ujú. Pues esa es Pero una buena pues pregunta que nos podemos hacer todos de por qué estamos haciendo lo mismo que los demás, si es que lo estamos haciendo, o por qué tenemos las ideas que tenemos, ¿no? Al final son preguntas de reflexión de dónde viene y vamos a llegar a nuestro contexto. exactamente. Y pues Gracias. no sé si alguien más quiera decir algo. Sigamos leyendo y a ver qué pasa con Simon, que a mí sí me tiene preocupada, la verdad. Este, y pues nada, disfruten su noche, disfruten del libro y nos vemos pronto. Que estén El, bien. Bye. el próximo fin, Igualmente. Sí, Sí, ok, porque viene ya Semana Santa, ok. Gracias, vale. bye. 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 Bye.